¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es martes 17 de abril. Ruth Shadi Solís, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ruth Shadi Solís es arqueóloga y antropóloga peruana. Está en Galicia estos días, invitada por el CSIC, para presentarnos a los gallegos nada más y nada menos que la civilización más antigua de América, la denominada civilización Caral. No solamente muy interesante desde el punto de vista de la antropología y de la arqueología, sino por lo que significa el proyecto que enseguida vamos a comentar con Ruth Shadi. Vamos a conocer de todas maneras a través de un vídeo un poco mejor a nuestra invitada de esta noche. Ruth Shadi es una de esas mujeres que ha cambiado la historia. No solo la de Perú, también la del mundo. Ha cumplido el sueño que cualquier arqueólogo querría cumplir y vivido la aventura que muchos querrían vivir, descubrir una ciudad perdida. Ella ha sacado a la luz la civilización más antigua de América. El hombre empezó a vivir en sociedad hace 5.000 años en 5 lugares del planeta, y este, que ahora se conoce como Caral, es uno de ellos. En 1994, Ruth llegó a este valle en mitad del desierto y supo que allí se escondía algo importante. Sin medios y solo con la compañía de un pequeño grupo de exalumnos, logró sacar a la luz los restos de esta antigua ciudad situada a unos 200 kilómetros al norte de Lima, nacida al mismo tiempo que Egipto o Mesopotamia. En estos 18 años, Ruth ha tenido que sortear cientos de obstáculos y hasta balas, como cuando en 2003 su camioneta fue asaltada y tiroteada, y ella y su chofer llegaron al hospital desangrándose. Seguro que la arqueóloga no olvidará el 28 de junio de 2009. Fue el día en el que la UNESCO declaró a la ciudad sagrada de Caral como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una vida dedicada a la arqueología, una vocación que debe a su padre. Era él quien la llevaba a pasear por los restos arqueológicos y le regalaba libros de historia. Entonces no podía imaginarse lo que ha logrado. Ella asegura que Caral es mucho más que un descubrimiento. Es un lugar de lo que fuimos y podemos ser. Bueno, una peripecia absolutamente emocionante. 1994, usted y un grupo de estudiantes empezaron a indagar en el valle litoral de Supe, a 180 kilómetros, como decíamos, al norte de Lima. ¿Qué pasó en aquel momento? Creo que hubo una especie de revelación suya en ese entorno. ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba en un cambio existencial, diría. Sí. Había enviado a mis hijos a estudiar acá a Europa y tenía todo el tiempo para poder dedicarme a lo que ha sido la vocación de mi vida, la arqueología. Así que escogí un valle que no tenía atención hasta ese momento en la investigación arqueológica, que es el Valle de Supe, y convencí a unos egresados que habían sido mis estudiantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con ellos empezamos una prospección arqueológica todos los fines de semana, durante 2 años. Después de los 2 años me di cuenta que estaba ante una realidad que presentaba indicios diferentes a los de otros lugares y que era necesario profundizar la investigación a través de excavaciones para confirmar las hipótesis que yo estaba ya planteando. Y así elegí Caral como el sitio más representativo de los 21 asentamientos que encontramos en ese valle. Previo a nosotros se había hecho un catastro, pero de todos los sitios arqueológicos, ¿no? No se habían dado cuenta en aquel momento que habían sitios sin cerámica, pero con arquitectura monumental. Y eso es lo que me llamó la atención, y por eso en 1996, 2 años después de la prospección, iniciamos las investigaciones con un pequeño aporte de National Geographic. ¿Sí? Y con unas ayudas de la Universidad de San Marcos y del Instituto Nacional de Cultura, que nos prestaba un vehículo. ¿Y qué apareció en Caral finalmente? Después de esa intuición y de esas prospecciones, ¿qué apareció? Después de 2 meses me di cuenta que todas las evidencias confirmaban la apreciación que había tenido durante esos 2 años previos, que me encontraba ante un hecho que cambiaba la historia del Perú, que estaba ante una ciudad precerámica muy antigua por todo el contexto que estábamos recuperando y que necesitaba mayor atención en la investigación. Así que fui a hablar con el rector de mi universidad y él me dijo, bueno, le vamos a dar el apoyo a través de pequeñas ayudas para que estudiantes voluntarios puedan apoyarla, ¿no? Entonces conseguimos
5 estudiantes y 5 obreros, con el apoyo también de lo que ustedes dicen acá, ayuntamiento, alcaldía ya. Y el alcalde se interesó mucho y nos llevaba alimentos. Y bueno, fue una experiencia casi de esfuerzo personal, ¿no? Y así trabajamos y bueno, después de 2 meses, como digo, era clarísimo que estábamos ante evidencias de una civilización antigua que cambiaba todos los paradigmas hasta ese momento aceptados y que se requería un proyecto a largo plazo, pero no fue fácilmente entendido en el país, de modo que continué trabajando más con el esfuerzo de voluntarios hasta el año 2001, en que una colega mía llegó casada con el ministro de Educación en ese momento y vieron el trabajo que se venía haciendo, se quedaron sorprendidos de que solo tuviese 5 personas allí. Y el ministro me dijo, esto es imposible, voy a hablar con el presidente de la República, no puede ser que un sitio tan importante no haya recibido atención en todos estos años económica para hacer esto más viable. Bueno, en esa desesperación mía había ido a hablar también con el ejército, había conseguido que los soldados fuesen a ayudarnos en las excavaciones, pero no era fácil trabajar con ellos. Y gracias a este esfuerzo del ministro de entonces, llegó un día el presidente de la República, Valentín Paniagua, en ese momento, vio el sitio y como él era de Cusco, se dio cuenta que estaba de lo que había allí, ¿no? Ante un sitio monumental, ¿no? No se veía nada, por supuesto. Yo recuerdo que invité a algunos colegas de la universidad, profesores y también autoridades de la universidad y me dijeron, ¿eso es un monumento? Yo le decía, ese montículo que tiene como 30 metros de altura es un monumento. No, doctora, no se habrá equivocado, debe ser de cuando los Andes se levantaron. Yo le dije, no, porque mire, tiene conchas, tiene restos de marinos, ¿no? Y me dijo, no, eso es de cuando la cordillera de los Andes se levantó del mar, allí ha quedado, ¿no? O sea, no creían. Claro. Bueno, pues esas 5 personas que estamos hablando, esta historia que nos está contando Ruth, en realidad de lo que estaban hablando era de la civilización más antigua de América. Ahí Así empezó es. todo. Por supuesto, en Caral empezamos, en ese asentamiento. No, me refiero, si empezó todo, si empezó América ahí, quiero decir. O sea, no estaba hablando ahora tanto del proyecto como que un poco el origen de América está Bueno, ahí. lo que yo puedo decirle es que es la civilización más antigua de todo el continente. Civilización no es lo mismo que poblamiento, ¿no? Civilización es una vida organizada, con autoridades, con especialistas, gentes que ya no están preocupadas solo de su alimentación, sino que se dedican a otras actividades, como por ejemplo ver de qué modo pueden avanzar más en los campos de cultivo, a tener mejores resultados en la producción agrícola, cómo podrían mejorar su alimentación, las observaciones astronómicas, cómo construir, etcétera, ¿no? Entonces, vida civilizada es eso, especialistas, tener autoridades políticas, vivir de manera nucleada en centros urbanos. Eso solamente se logró en una parte del Perú, en el área norcentral, hace 5.000 años. Y esta civilización duró más o menos 1.200 años. ¿Por qué ahí? ¿Por qué pasó esto en Caral? Bueno, el territorio del Perú está atravesado por la cordillera de los Andes. Y esta cordillera hace que tengamos una gran diversidad geográfica, medioambiental y ecológica. La cordillera es rocosa, no es fácil hacerla productiva, entonces los pobladores que llegaron allí tuvieron un gran reto y desafío, cómo continuar viviendo. Solos no iban a poder y pronto aprendieron que necesitaban juntar esfuerzos para poder crear tecnologías apropiadas para cada parte del territorio y en conjunto lograr domesticar ese territorio agreste. Hay que recordar que el Perú tiene 84 zonas ecológicas de las 104 que se han identificado en el planeta. Entonces, lo que se hizo en una parte de él no se hacía en la otra parte. Y eso es lo que creo
esa conjunción de esfuerzos, ese colectivo organizado es lo que logra un desarrollo precoz en esa parte de América, ¿no? Toda América estaba poblada. Estamos hablando de, lo hablábamos antes de empezar esta entrevista, en la conversación previa que teníamos, de una historia de tenacidad. Tenacidad, por otra parte, que Ruth Shadi también ha manifestado en todo este proyecto. Era un proyecto dirigido o protagonizado por gente tenaz. Bueno, creo que esa es una característica de los habitantes de los Andes, ¿no? Sí. Que hay que asumir retos. Y uno de esos ha sido el que nosotros hemos asumido. Son 18 años que cumplimos en este 2012. Tuvimos apoyo del Estado a partir del 2003. Y hemos logrado la designación de Patrimonio Mundial en pocos años, algo que no es frecuente, pero somos ahora un equipo multidisciplinario que estamos trabajando no solo en la recuperación de la información histórica para entender el sistema social y cómo es que se logró ese desarrollo precoz, qué características tuvo, qué condiciones de vida, cómo fueron sus actividades, cuáles de ellas les permitió obtener ese excedente productivo para invertirlo en otros aspectos de la vida y mejorarlos. Pero lo más importante que ahora procuramos hacer es esta arqueología social, de cómo vincular el pasado con el presente y fomentar cambios en las sociedades actuales. Bueno, vamos a hablar enseguida de esa vertiente de arqueología social que apunta Ruth Shadi, pero ¿cómo era el día a día en Caral en aquel momento, hace 5.000 años? ¿Cómo vivían los habitantes de Caral? Bueno, eso es muy interesante porque ellos pronto comprendieron que estaban en un territorio diverso y procuraron interaccionar entre ellos. Y, por ejemplo, lo primero que hicieron fue los que habitaban el litoral juntarse con los que habitaban el valle o los valles, ¿no? Y generaron una economía complementaria. Los pescadores que habitaban el litoral secaban en particular la anchoveta, que es un pescado que ustedes le llaman anchoas, ¿no? Los cerros llenos de anchovetas secas, deshidratadas, y en costales hechos de fibra las remitían hacia las poblaciones del valle. Y los pobladores del valle que habían cultivado en particular el algodón, les enviaban a cambio el algodón, y esta fibra permitía a los pescadores hacer redes. Antes de eso, antes del algodón, ellos pescaban con anzuelos, y en cambio, teniendo las redes, pues la productividad pesquera era mayor. Entonces los habitantes del valle, con esa productividad de los pescadores, más la suya propia vegetal, de productos propios de ese valle, aprendieron que además debían extender el intercambio hacia la sierra y hacia la selva. O sea, el manejo del territorio se adecuó a las características del territorio andino y unieron el Océano Pacífico con la cuenca amazónica a través del intercambio o comercio, como se llama. Es una historia de cooperación absoluta, ¿no? O sea, no han sido asentamientos que hayan tenido murallas, que hayan estado con armas, no hemos encontrado ninguna evidencia de actividades bélicas, pero sí muchos productos provenientes de diferentes lugares, y hay que tener en cuenta que este territorio del área norcentral, de acuerdo a las investigaciones lingüísticas, esa diversidad natural responde a una diversidad cultural y también a una diversidad lingüística, pero esta diversidad no fue obstáculo para que estos grupos sociales se conectaran entre ellos. Y una muestra de eso es que los lingüistas han llegado a la conclusión de que el idioma quechua, que fue la lengua franca más extendida del Perú, se origina en relación con esta civilización tan temprana, de gran prestigio, que
que casi fue un modelo para las diversas culturas del área y que muchos de sus elementos sociales y culturales creados por esta civilización fueron asumidos por las otras culturas y permanecieron hasta la época incaica. O sea, el imperio incaico, por ejemplo, 4.400 años después, cuando vemos sus expresiones culturales, nosotros los arqueólogos identificamos elementos que están en la arquitectura de Caral, porque han sido de gran significado, de mucha trascendencia por su simbolismo y han permanecido a través del tiempo. El idioma quechua, por ejemplo, no fue el idioma de los incas, pero lo encontraron tan extendido por el territorio que los quedó más remedio, que lo tomaron como lengua de relación. Me interesa mucho esa referencia que ha hecho a la guerra, digamos, porque bueno, la guerra es un recurso de expansión en las civilizaciones muchas veces, un recurso que no se utilizó en Caral, por lo que estaba diciendo. No, porque ellos buscaron la negociación y esa es más o menos una característica del mundo andino. Desde Caral era la interacción para, en condiciones de paz, hacer el intercambio de beneficio compartido, ¿no? Además, el territorio de los Andes es a través de cuencas que se originan en las partes altas por encima de los 5.000 metros de altura y que bajan hasta el Océano Pacífico, o por la vertiente oriental se van a la cuenca amazónica. Entonces hay que tener buenas condiciones y relaciones entre las sociedades para no tener obstáculos en el aprovechamiento del mismo recurso. Y requiere pues un colectivo organizado para poder administrar el agua y las tierras en condiciones de paz. Entonces yo creo que ese ha sido un patrón y se ha logrado avanzar y desarrollar a través de ese intercambio de conocimientos, de experiencias, de productos, de bienes y de recursos. ¿Y qué pasó en Caral para que esta estupenda historia acabara? ¿Qué provocó el ocaso de esta civilización? Bueno, eso también es un, creo yo, resultado que debe ser de interés para la reflexión no solamente de los peruanos, sino del mundo entero en esta época de cambio climático. Estamos haciendo investigaciones con geólogos, con especialistas, con ingenieros hidráulicos, porque en Caral hay muchas evidencias de trastornos naturales, de trastornos del medio ambiente, de terremotos o sismos, y un poco que me recuerda lo que está pasando ahora en el planeta, ¿no? Le podría decir que a través de un convenio que hemos hecho con la Universidad de Florida, hemos ya los primeros resultados los hemos publicado y lo que nos demuestran las excavaciones que hemos hecho hasta de 10 metros de profundidad para estudiar los cambios a través del tiempo es que el planeta ha pasado por cambios cíclicos de grandes trastornos que han afectado mucho las condiciones de vida. Primero han habido terremotos muy fuertes. Después han habido grandes precipitaciones, aluviones y después una sequía, o sea, ha sido como una secuencia. Una secuencia de plagas casi, ¿no? Una secuencia de plagas, sí. Pero le podría indicar que estas sequías, por ejemplo, han durado entre 65 y 130 años, que eso es más de 2 o 3 generaciones. Claro. Entonces, es una civilización que lo resista, puede resistir, ¿no? En el caso de esta civilización, pues fue terrible porque no solamente carecían del agua, sino que la arena llevó dunas que invadieron los campos de cultivo. O sea, la crisis fue tremenda y no solo ha ocurrido en el ocaso que ocasiona de esta civilización tan prestigiosa, sino que la arqueología puede detectar otros periodos que se han producido a lo largo del proceso cultural. Por eso creo que los proyectos o programas arqueológicos deben tener mucha más atención de parte del Estado, de las autoridades, porque hay información que es necesaria para la comprensión de nuestro presente. Esto del cambio climático nosotros podríamos identificar periodos. En el caso del Perú lo hemos hecho y hay algunos indicadores muy interesantes
y que han causado crisis políticas, crisis sociales que han afectado al sistema político. Hablamos de esa vertiente de arqueología social que apuntaba Ruth Shadi hace un instante. ¿Cómo se está encardinando el proyecto arqueológico de Caral en el entorno, en la comunidad en la que están? Bueno, nosotros trabajamos en un área rural que, si bien está muy cerca de la capital de Lima, está a 180 kilómetros nada más hacia el norte, Caral, no obstante, no ha tenido la atención que debiera. El país del Perú es un poco inarmonioso en la atención del Estado a través de décadas, ¿no? Y eso ha ocasionado que el área rural casi esté siendo abandonada. El 75% de la población actual del Perú habita en centros urbanos, y en el área rural apenas el 24.8%, no llega ni al 25% de la población peruana. Y yo me gusta citar a un literato muy importante nuestro, a José María Arguedas, quien hace ya varias décadas llamaba la atención para que el Estado le ponga mayor interés al área rural, y él decía: estamos abandonando los campos de cultivo que tanto esfuerzo significaron para nuestras sociedades ancestrales, que el territorio agreste, accidentado de los Andes, lo convirtieron en jardines colgantes. Preciosa cita. Y sin embargo estamos invadiendo las ciudades como pulpos con tentáculos. Y ocasionando también unos desajustes absolutos, totales en todos trastornos. los sitios, ¿no? Entonces, no solo en el abandono, sino en las ciudades donde estamos ocupándolas, ¿no? Y bueno, eso lo dijo en la década del 60, y sin embargo hemos llegado pues 40 o más años y todo sigue igual, como que no reflexionamos. Entonces yo pienso que la arqueología, como la historia, tienen un rol social muy importante de fomentar la reflexión, ¿no? De que no solamente veamos el presente, sino que este presente se ubique en un proceso, en un continuo. Somos parte de una serie de hechos que han pasado a lo largo del tiempo, que debemos identificar qué es lo que hicimos frente a determinados acontecimientos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué debemos corregir y cambiar y no repetir los mismos errores, ¿no? ¿Y cómo involucran a las comunidades de la zona en el proyecto arqueológico? Bueno, procuramos transmitirles, no solamente vemos el factor turístico, económico, queremos que las poblaciones que son migrantes 100% en esta área rural, porque han bajado de la sierra, que es la más afectada cuando hay sequías o trastornos en el ambiente climático, entonces que ellas asuman este patrimonio arqueológico como suyo, para que lo protejan, lo preserven, que esa historia también tenga un significado para que ellas conozcan cómo se manejó ese territorio a través del tiempo, qué resultados les dieron a estas sociedades, que haya una cohesión que no tienen porque vienen de diferentes poblados de las alturas, y en el nuevo poblado todavía no se ha vuelto a restaurar el tejido social, esa cohesión que debe haber para que en conjunto se afronten los problemas. Trabajamos con los niños, trabajamos con los jóvenes, trabajamos con los adultos, trabajamos con mujeres. Hemos logrado a través de los años formar técnicos en excavaciones, trabajamos en 10 sitios ahora. Caral es uno de ellos. Para poder comprender el sistema social no se puede hacer a través de un solo sitio. Los hemos preparado en la conservación de los monumentos, porque queremos que estos sitios monumentales puedan ser de beneficio y transmitir historia no solo para la sociedad del presente, sino también las generaciones del futuro. Entonces los preparamos como técnicos en excavación, como técnicos en conservación, para consolidar, para mantener los edificios, y lo que es más importante, tenemos programas con ellos como orientadores turísticos. Cuando llegan los visitantes, ahora ellos son los que guían, para que hayan circuitos turísticos que hagan posible que los sitios estén preservados, que el visitante no suba y baje por donde quiera, porque es una ciudad pues de hace 5000 años, muy frágil, que debe ser muy bien cuidada.
Pero además tenemos un programa que se llama Caral en la Escuela. Entonces hemos preparado a la población para que adultos ya preparados con toda la historia de Caral vayan a los colegios, a las escuelas. Hacemos una cadena de museos comunitarios también para propiciar que las poblaciones conozcan de esta historia, no solo de Caral, sino del proceso cultural hasta la actualidad, pero donde Caral destaca. Hemos logrado que los profesores ya no autoricen viajes a Machu Picchu si la gente de la localidad no conoce Caral. Y formamos líderes entre los jóvenes de 11 años, 12 años, 13 años, a los que tienen las mejores condiciones para que ellos guíen a otros niños. Casi como de prescriptores de todo y eso esto. mejora su autoestima. Hacemos campañas médicas también en las poblaciones locales, talleres participativos para que los pobladores hablen de sus problemas y nosotros podamos intercambiar con ellos, que no les impongamos los cambios desde afuera, sino que nos vean como amigos, como que también los respetamos porque tienen una experiencia, no habrán ido a la universidad, pero también tienen un conocimiento que proviene de la experiencia y de la tradición. Y para Ruth Shadi, desde el punto de vista personal, ¿qué ha supuesto, qué supone Caral? Bueno, para mí, yo tengo una vocación desde niña. Trabajo con un equipo, soy profesora universitaria, todo este trabajo no lo hago sola, somos un equipo multidisciplinario. Es mi vida, estoy dedicada a esto, es el aprendizaje y también el saber que tengo un rol social que cumplir, que somos agentes de cambio en la sociedad actual. En esa transmisión del conocimiento estamos teniendo logros, sabemos que no serán de la noche a la mañana, que esto es un proceso también, pero vemos que desde que yo llegué en estos 18 años han habido cambios sustanciales en las poblaciones rurales y eso para nosotros es de gran satisfacción, no solo para mí, sino para los jóvenes que me acompañan en esta tarea. Hemos visto a lo largo del tiempo cuáles son los problemas que ellos afrontan. Hemos tratado a través no solo del Estado que nos apoya, sino de generar el interés en la empresa privada también para conjuncionar esfuerzos. Por ejemplo, les cuento que actualmente hemos logrado que una empresa privada, San Fernando, que ese es el nombre, colabore a través de la puesta en valor de un sitio con el pueblo que está al lado. Le está construyendo a ese pueblo un albergue turístico que el pueblo va a administrar en el futuro, en su beneficio, pero el pueblo también está poniendo la mano de obra para que no sientan que le dan todo. Claro. Entonces la empresa le da los materiales, el pueblo pone el trabajo. También se va a construir con esa empresa un museo de sitio y lo más importante, hemos empezado con la formación de esos pobladores a través de especialistas, como por ejemplo en agricultura ecológica, en turismo rural, pagados por esa empresa en beneficio de las poblaciones de este valle, ¿no? Muy interesante todo lo que nos está contando Ruth Shadi. Creo que ha estado unas horas por aquí, por Galicia, que he tenido la ocasión de visitar algún yacimiento arqueológico. ¿Qué le ha parecido? Muy distinto a aquello, supongo. Bueno, yo he estado antes en España, he estado en Sevilla, en Madrid, en Valencia. Y bueno, esta es una realidad diferente, me ha encantado, me ha gustado muchísimo todo el paisaje cultural, me encanta el centro histórico y en particular su gente. Estoy muy reconocida con mi colega, con el profesor Felipe Criado, que es dinámico, activo, hoy día me ha llevado. Nos consta. Seguramente. Nos consta. Y bueno, el Instituto de Ciencias del Patrimonio y el Consejo de Investigación Científica, ¿no? Que ojalá puedan seguir trabajando en beneficio también de la sociedad, porque veo que ellos tienen una visión social para nuestras disciplinas y yo creo que ese cambio de paradigma que se está dando en algunas partes ya del mundo
van a ser beneficiosos para las sociedades, sobre todo en este momento de crisis que se está atravesando. De confusión general. Estamos acabando ya, Rusady, pero Caral les va a dar todavía muchas sorpresas, nos va a dar a la humanidad muchas sorpresas todavía. Bueno, yo considero que al ser uno de los focos civilizatorios más antiguos del mundo, que son 5, y si bien los del viejo continente estuvieron interactuando entre sí, Caral se desenvolvió sola, como una civilización apartada. Entonces es muy interesante la comparación entre los logros, en qué se parecen, en qué se diferencian, y eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Se parecen más o menos? O sea, ¿hay más parecidos o más diferencias? Y hay diferencias, y yo creo que también hay un mensaje de esta civilización que se puede avanzar sin guerra, sin conflictos sociales, más bien de modo contrario, juntando esfuerzos a través de colectivos organizados, del intercambio, de la negociación, de la comunicación, y que las culturas diversas no han sido obstáculo para ello. Yo creo que ese es el mensaje de Caral, y que me parece que podría un poco en estos tiempos ayudar a reflexionar sobre la condición humana, que los humanos debemos enfocarnos más hacia el colectivo, hacia la humanidad, más que a un desarrollo individualista, para poder sortear los problemas, encontrarles soluciones y superarlos en beneficio de todos y no de la destrucción de nosotros mismos y del planeta, con todo este avance tecnológico que se ha logrado, ¿no? Pues Rusady, muchísimas gracias por ese mensaje, a ver si efectivamente tiene suerte y conseguimos que los que toman las decisiones se convenzan de que la colaboración es mucho más productiva para todos que la guerra, ese mensaje profundo que finalmente nos comunicó a todos la civilización. Y a mí me parece recordarles, para terminar, que la arqueología no es un gasto, es una inversión, porque tiene un mensaje y un contenido social trascendente para toda la humanidad. Muchísimas gracias, lo dicho, Rusady. Un placer tenerla por aquí. Nos encantará recibirla siempre que quiera. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablaremos de cosas menos amables que esta, de mensajes menos positivos, porque por desgracia mucho caso parece que no se está haciendo a estas recomendaciones tan evidentes que, como decíamos, se pudieron observar ya hace 5.000 años en esa civilización Caral de la que nos ha hablado nuestra invitada de esta noche, Rusady. Publicidad y regresamos enseguida.